Si de pronto esto no fuera un púlpito y yo no fuese un predicador, sino que esto fuese un escenario y dispuesto para un concurso de oratoria, les puedo asegurar que mi cuento sería el mejor y más romántico de todos. Y no porque yo sea bueno en eso, simple y sencillamente porque el argumento que yo les narraría sería el más grande, más romántico y más hermoso jamás contado. Es más, sé que buena parte de ustedes pensarían que las historias en donde niñas desprotegidas que han sufrido soledad, orfandad y cientos de privaciones más, y que al llegar a la juventud se convierten en hermosas princesas, esos son solo argumentos propios para Walt Disney o para cuentos de hadas. Eso es lo que ustedes creen. Yo les diría, se equivocan terriblemente. Han dicho eso porque saben poco o nada de literatura o de historia bíblica, porque deben saber el argumento de una niña huérfana que vive en la miseria de la esclavitud y que cuando llega a la juventud se convierte en la mujer más bella del reino y que se convierte en la princesa de todo un imperio, pues esa historia ha sido sacada de la Biblia. Por ello es que yo cuestionaría a todos los narradores, criticándoles, y les diría, ya no deberían decir, érase una vez en un lejano reino. Tampoco deberían decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Deberían ser justos. Den el crédito al mejor narrador de historias bellas. Den el crédito a nuestro Creador. Porque en su libro, en el libro sagrado, están las mejores historias jamás narradas. Deberían empezar las historias diciendo, en las páginas de la Biblia, o usando palabras propias del libro sagrado. Pero no, lo que hacen es que toman bellas historias, las tergiversan, ponen otros nombres y de pronto se ganan los créditos. Bueno, ¿qué importan ellos? A los amantes de historias románticas, a los amantes de la historia que se apasionan con ella, pueden estar seguros que estamos por empezar el libro de una de las mejores historias jamás contadas. Recalco, pienso que todas esas historias de princesitas han salido de esta. Y note que ahora soy conocedor de muchas de esas historias de princesitas, porque por Génesis me toca estar viendo esas cosas. Estoy asustado. ¿Qué hago yo viendo la princesita Sofía? Pero en fin, cuando veo esos argumentos y me toca leer uno que otro de esos cuentos y que escucho la música de Rapunzel y yo digo, si la gente supiera que los argumentos prioritarios fueron rasgados de la Biblia y que solo tergiversaron. Bueno, como introducción les cuento, las mujeres pronto querrán ser como esta chica, especialmente las jóvenes. Espero yo tener gracia y convertirme en un buen narrador de estos pasajes de la historia. Y si Dios me concede dicha gracia, estoy seguro que las jovencitas soñarán con esta princesa. Los hombres se enamorarán fácilmente de ella. Y empezarán los casados a decir, esta no es como una de ellas. Pero en fin, es que es increíble historia. Por esto y más, bienvenidos al estudio de la emocionante historia de la reina Hadasa. Seguro nunca la oyeron por ese nombre. Les contaré el domingo por qué. Eso y más en el sermón titulado Introducción al libro de Esther. Vayan al capítulo 1, libro de Esther. Nuestro sermón de hoy, Introducción al libro de Esther. Esdras
Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Ahí la van a hallar. En el índice es bien fácil. Esther, capítulo 1. El libro de la princesa Hadasa. ¿Encontraron el capítulo? Se ponen de pie, por favor, en cuanto lo hayan encontrado. Así yo les espero si aún no lo encontraron. Esther, capítulo 1. Esdras, Nehemías, Esther. Bien, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Díganme si no empieza como un libro de cuentos. Claro que los narradores le tendrían que poner un poco de magia, hermosura para que rime, y en fin, está diciendo que el rey Asuero gobernaba desde la India hasta Etiopía, prácticamente todo el mundo conocido de ese entonces. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Para que vean que no exagero nada, voy a cambiar el verso 3. Y el príncipe, el padre del príncipe, hizo una fiesta enorme en donde invitó a las chicas más lindas del reino y otros hombres de muy buen parecer, todos los poderosos de Meda y Persa, gobernadores y príncipes de las provincias. Ya ve, y yo no soy ningún narrador de cuentos, y con un poquito ya esto parece cuento de Walt Disney. Pero en fin, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego, tu Espíritu ponga gracia en este servidor y que podamos todos recibir instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Los que leen la Biblia de forma casual son capaces de llegar a decir: ¿qué hace este libro aquí? Parece en efecto más bien un cuento de hadas. O quizá este libro debió estar en una biblioteca de Walt Disney, pero no en la Biblia. De hecho, algunos hasta han cuestionado su autoridad espiritual, por supuesto, los que no conocen nada de Dios. Pero hay otras razones todavía no más controversiales, más curiosas del por qué. Preguntan por qué este libro está en la biblioteca sagrada. Es que, escuchen estas curiosidades, en ninguno de sus versículos se menciona el nombre de Dios. En ninguno. Tampoco hay referencia a la adoración, ni tampoco aparece ni la pizca de una profecía mesiánica, ni la mención del cielo o del infierno, al menos no a simple vista. Entonces los lectores casuales que van a este libro nada más como un cuento, de pronto se confunden y dicen: ¿qué hace esto aquí? Sin embargo, los que miren detenidamente esta historia, los que busquen por debajo de la letra, se encontrarán con sorprendentes tesoros espirituales. Pueden estar seguros de ello. Y a medida vayamos profundizando en cada uno de los capítulos, ustedes se darán cuenta que es como una ruta mesiánica. Es como que se está anticipando la gloria y la providencia de nuestro Señor Jesús. Yo diría que eso tampoco debería de sorprendernos, porque nuestro Dios siempre nos sorprende. Y lo digo con toda la rigurosidad de los términos. Le explico esto.
Desde muy joven yo era apasionado de las novelas policíacas de Agatha Christie o de los escritos de terror de Edgar Allan Poe. Y creo que me apasionaban porque lo mantenían pegado a la lectura a uno. Uno no sabía quién era el asesino, quiénes eran los cómplices, si se trataba de un espanto o si se trataba simplemente de un problema delincuencial. Y desde que uno empieza la historia hasta que termina el libro, no puede despegarse. La adrenalina corre, algo muy parecido a lo que hoy ponen en televisión con CSI. Bueno, siendo apasionado de eso, ahora digo, ningún libro tiene mayor adrenalina, tiene mayor pasión, mayor ciencia, mayor poesía que este bendito libro. Todos esos libros son una tonta broma comparada con la palabra de Dios. No solo hablo porque es la palabra de Dios, que eso es suficiente para decir que esos libros son una tonta broma. También hablo del estilo literario. Hablo de la manera como Dios nos sorprende, cómo Dios nos va llevando en un detalle histórico con la pasión. ¿A qué horas aparece? ¿Qué va a suceder? ¿Quién será victorioso? ¿Por qué parece que Dios no se expresa? ¿Por qué pareciera que Dios está ausente de toda esta escena mientras su pueblo está sufriendo? Bueno, ahora yo les digo, porque Dios no deja de sorprendernos. Así es Dios, maravilloso, aún en estilo retórico. Ahora yo les puedo decir, después de leer algunos de estos libros que se distancian un poco de un párrafo religioso y van al párrafo histórico o al párrafo poético, bueno, les digo, la presencia de Dios para mí ya no es tan misteriosa como la ausencia de Dios. De hecho, lo que intriga en el libro, ¿por qué parece que Dios no está? De igual forma puedo decir que su voz ya no es tan elocuente como lo es su silencio. Porque uno se pregunta en cada momento crítico. La mayor parte de la literatura era introducción, núcleo, desenlace, algo como eso. Aquí uno se topa con los núcleos a cada rato, porque parece que resuelven parte del problema, pero en el siguiente capítulo hay otro problema mayor. Y uno, el lector que lo busca con pasión, va preguntándose, ¿cómo rasgo de aquí la ausencia de Dios o su silencio? ¿Qué tiene Dios para mí en todo esto? Bueno, eso es lo que lo vuelve más emocionante y pronto se darán cuenta de ello. Pues bien, debo darles algunos detalles introductorios. He dicho siempre, no se puede estudiar un libro de forma seria sin saber los detalles que colocan el cimiento. Empiezo por decir el autor. Nadie reclama paternidad literaria en el libro. Los historiadores creen que debió ser Esdras o Nehemías, porque son contemporáneos. Además, son los gigantes espirituales de la época junto a Zorobabel. Pero Zorobabel era más bien un estadista. Esdras era un escriba. Entonces, un hombre de letras, es un predicador, tiene que ser un orador permanente. Todo califica a que pudo haber sido él. O quizás Nehemías, el que reconstruyó los muros. Ese hombre que estaba en la corte del rey. Debió ser un hombre muy estudiado, debió ser apasionado de las historias. Así es que quizá fueron ellos dos. Bueno, o uno de ellos dos, o uno que alguno de estos dos encomendó para escribirlo. No sabemos. Así es que como la Biblia lo deja en anonimato, pues yo lo dejo igual. Lo único que sí sabemos
es que debió ser un judío que estaba, si no dentro del palacio, muy, muy cerca del palacio, porque él cuenta cosas que no surgen en la creatividad de un narrador de cuentos. Él empieza a describir cosas tan curiosas como el pleito entre marido y mujer, porque ya pronto descubrirán que hay un tremendo conflicto entre el rey y la reina, porque el marido era medio alcohólico y promiscuo sexualmente. Y en una de sus fiestas y parrandas le dijo a su mujer, que era bellísima, que posara frente a todos los príncipes. Entonces la mujer empezó a hacer los pasos de modelaje, imagino, pero como medio alcohólico, le dijo, no, quítese la ropa. Y la mujer le montó tremendo berrinche. Eso no es ahora. Sé que algunas mujeres están, siga pastor, eso nos interesa, eso no es ahora. Entonces, este autor narra esos detalles. Entonces es fácil llegar a la deducción que estaba muy dentro de todo. Algo así como el copero de Nehemías, que él escuchaba las discusiones del rey, estaba muy cerca de lo que pasaba y entonces podía escribir la historia de primera mano. Bueno, todo apunta a que fue escrito por el año 486, más o menos. Sé que eso no nos dice nada, pero lo que les voy a decir ahora les dice mucho. Contexto histórico. Hemos estado estudiando los libros de los reyes. Recuerdan que terminamos con una saga de reyes corruptos, genocidas, idólatras, lo peor. Y Dios puso castigo sobre toda la nación israelita, porque tal eran los reyes, igual o peor era el pueblo. El castigo es que Dios se apartó de ellos, les quitó la protección y ellos fueron a parar cautivos, fueron a parar como esclavos en Babilonia. Eso recién lo estábamos estudiando en esos libros. Llegan como esclavos, allí es donde se narra la esclavitud de Daniel, de Belsasar y estos otros. Inmediatamente después de que el imperio babilónico empieza a menguar, surge el imperio medo-persa y los medo-persas conquistan a los babilonios. Estoy hablando de la dinastía de los Jerjes o de esas historias mal concebidas de la historia de 300, de los Artajerjes y otras cosas más. Pues bien, surgen los medo-persas y este libro es escrito precisamente cuando los medo-persas están gobernando el mundo conocido. Significa que los judíos siguen siendo esclavos del imperio, ahora ya no de los babilonios, sino de los medo-persas, pero esclavos al fin. Ese es el contexto histórico. Esto también nos deja saber que esta historia es contemporánea a Esdras, es contemporánea a Nehemías. Y esto nos deja saber cómo ubicarnos en toda la historia al momento de empezar a estudiar y aplicarlo a nuestra propia vida. Si yo me olvidara, insisto, de ser un predicador y de pronto solo empiezo a narrar una bella historia, les tendría que contar una historia alrededor de 5 personajes, que desde el próximo domingo ustedes tendrán que familiarizarse con ellos. Por hoy, rápidamente solo digo sus nombres, entre ellos, por supuesto, a la princesa Hadasa, que para este momento es una miserable esclava, una niña en la orfandad. Asesinaron a sus padres y ahora está viviendo como una pobre esclava en el imperio medo-persa. ¿Puede usted imaginar todo el sufrimiento que una niña así puede llevar sobre su cuerpo? Así es que cuando usted oye una historia o un cuento
en donde niñas que han sufrido de pronto se convierten en mujeres importantes. No lo pinte como un cuento de hadas, como algo irracional, utópico o imposible. Es una historia bíblica, sucedió. Pero eso se los cuento luego. Está el tío de esta chica, está el rey Asuero, el emperador, la mujer de este que ocupa un papel importante en la historia se llamaba Vasti, y también una especie de gerente administrativo, un ministro o un primer ministro en la monarquía. Pues bien, estos 5 personajes van a aparecer en toda esta historia, arriba y abajo, y como si fuera una escala musical, vamos a llegar a momentos de éxtasis, de pronto vamos a bajar a un momento preocupante. Los que les gusta leer y quieren empezar a leer el libro hasta terminarlo, no sé cómo harán, no sé qué recomendarles. ¿De qué estoy hablando? Si tiene mi problema, usted querrá empezar a leer la historia y como es apasionante, hasta que la termine. Pero si hace eso, de pronto se perderá algunos rasgos que están debajo de la letra, que es mi trabajo empezar a mostrárselos y poner la emoción y que usted piense como esa novela detectivesca, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Y por qué Dios no apareció aquí? Bueno, en su momento. Dije que todo esto, no más detalles introductorios, animándoles a no perderse también el próximo domingo y haber leído al menos el capítulo 1 y el capítulo 2. Generalizaré la ausencia de Dios en este libro en 5 minutos. Atentos. Los estudiosos llaman a esto la providencia, que es lo mismo que el propósito por el cual se escribió este libro. Ahora, lo trataré de decir con rima, al igual que ese conocido predicador. Él dice, el propósito, aunque Dios puede a veces parecer distante y aunque es invisible para nosotros, Él siempre es invencible. Y que este propósito, este libro tiene como propósito demostrar eso. Es que todo el mundo puede decir, ¿por qué esta niña sufriendo? ¿Por qué el pueblo está a punto de desaparecer? ¿Por qué los malos están a punto de ganar? ¿Por qué parece que Dios no escucha o que Dios está ausente? Por eso el famoso predicador dice, a veces parece que está distante o que es invisible, pero no por eso es invencible. Y que nosotros, sus hijos, debemos saber que Dios tiene un plan en medio de todo eso. Ahora, eso también me deja pensar, bueno, ¿significa que providencia es que Dios estuvo presente en cada momento? No, mejor me voy a la semántica de la palabra providencia. Escuchen esto. Providencia es un vocablo que viene del latín. Es un vocablo compuesto. Pro significa antes y videre significa vidente. Entonces, como es latín y usan los vocablos, es una palabra que más bien expresa una frase. El español la une y providencia traducida al español es mirar con antelación. Eso es simplemente. Es saber lo que sucederá en el futuro. Y esto significa que la providencia es un atributo exclusivo de Dios. Los humanos son buenos historiadores. Mire, aún este servidor con tanta incompetencia, un poquito de interés surge cuando les cuento esta historia. Imagínense aquellos que son expertos o que tienen verborrea y presencia escénica. Al contar esta historia deben ponerle tanta pasión, porque es historia. Pero hablar del futuro
Los humanos no sabemos ni una pizca. Y de vez en cuando yo discrepo un poco con esa expresión de visionarios. Y no voy a discutir sobre la semántica, porque yo sé que se trata de un hombre o una mujer con visión, es que es capaz de anticiparse y programarse y planificar para tener un mejor futuro, verse dentro de 5 años, de acuerdo dentro de esa concepción. Pero si soy rígido, visionario no es posible. Nadie puede ver el futuro, solo Dios. Así es que yo no podría anticiparme a eso. De hecho, la Biblia dice que en vano vela la guardia si Jehová no vigila la casa. Así es que aunque usted sea visionario poniendo muchos muros de protección, contratando compañías de seguridad, poniendo razor y cámaras, si Jehová no cuida, usted está perdido. Y este país es el mejor ejemplo de todo eso. Así es que cuando habla de providencia este libro, está diciendo que deberíamos aprender a confiar en que Dios tiene control sobre nuestro futuro. Y que en lugar de montar un enfado o un capricho porque las cosas no salen como queremos, o porque Dios no nos cuenta cómo va a suceder, entonces Dios ya no está. Saben, algunos mortales somos buenos manipulando las circunstancias para manipular, por ejemplo, a nuestra pareja, porque queremos que haga como decimos. Nos volvemos expertos en manipular a nuestros jefes, en manipular a nuestra familia, manipular a hermanos en la iglesia, montamos un berrinche, decimos cosas. Atentos a esto, no se le ocurra intentar manipular la voluntad de Dios. Es Dios. Y si Dios ha decidido que usted y yo no sabemos, ni debemos saber cuándo nos vamos a morir, ¿por qué sigue preguntando? Pero yo quiero saber en qué va a terminar mi matrimonio. Dios no se lo quiere decir. Aunque si usted me cuenta a mí una que otra cosa, yo se lo puedo augurar. Pero finalmente, en ese camino Dios puede hacer un milagro y mi augurio ser una tontería. Porque el único que tiene control sobre eso, lo que estoy tratando de decir es que la demanda que usted tiene en el juzgado, es que la falta de empleo, el problema que tiene entre marido y mujer, los problemas en la cama, la rebelión en que su hijo o su hija está, los problemas financieros, mire, y otros 40 ejemplos más. En este libro, Dios nos está gritando: yo sigo en control de tu vida y sigo siendo invencible por la eternidad. Y aun cuando no te diga por qué o cómo vas a tener que enfrentarte a esto, hay un plan. ¿Cómo ansias en contarle sobre la vida de esta niña? Y cualquiera puede entonces preguntar: ¿qué culpa tenía esa niña de los pecados de sus padres? ¿Habrá visto cómo los babilonios asesinaron a sus papás? Lo más seguro es que sí. Resulta que en su adolescencia, en lugar de que las cosas empiecen a cambiar para mejor, empiezan a cambiar para peor, porque de pronto va a parar a un harén para que viva como una amante el resto de su vida. Y una amante que si no sacia sexualmente a su esclavizador la primera noche, le quitan la cabeza. Sé que usted dirá: eso es una podredumbre.
Les he dicho varias veces de que este mundo es una podredumbre porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y cuando los hombres y las mujeres le dan la espalda a Dios, Satanás empieza a gobernar más. Pero aquellos que se vuelven a Dios, su providencia, aunque a usted le parezca que no está presente, sí lo está. Y su ausencia ante sus ojos es más misteriosa, pero todavía más elocuente. Creo que se lo voy a ilustrar de esta forma. Dice ese conocido predicador que alguien de los hermanos de la iglesia donó dinero para una familia que estaba pasando tribulación terrible. Entonces el pastor, muy entusiasmado, fue el día siguiente a entregarlo. Y él sabía que estaba ahí la señora, entonces tocó la puerta y no salieron a abrir. Volvió, insistió y él decía, pero si está aquí, la vecina dijo que acaba de entrar. Y es más, la vecina cuando escuchó que insistía, la vecina le hizo. El pastor se marchó con incertidumbre. El domingo, cuando le vio en la iglesia, el pastor se acercó y le dijo, hermanita, la fui a buscar. ¿Cuándo? Dijo ella. La semana anterior. Yo soy el que estuve tocando varias veces. Y su vecina me dijo que usted ahí estaba. La pobre mujer se sonrojó tanto. Y dijo la mujer, pastor, perdóneme. Le voy a decir la verdad. Yo creí que el que estaba tocando la puerta era el dueño de la casa. Y tengo 3 meses de no pagarla. Creí que me iban a sacar, entonces no quise salir. Entonces el pastor la abrazó y sacó el sobre y le dijo, cuéntelo. Eran 4 meses de renta. Y ella empezó a llorar. Y ese pastor ocupó esa historia para decirle a la congregación esa mañana que algunos de los que habían llegado a la iglesia habían llegado a pedirle a Dios de que les resolviera algunos problemas. Y que en efecto Dios podía hacerlo, pero que de vez en cuando deberíamos oírlo en lugar de pedirle. Y quizás esta noche hay algunos aquí que vinieron a pedir y no está mal. Dios dice que podemos pedirle y que con fe Él nos escuchará. El problema es que en su providencia Él nos responde y no siempre como usted o yo esperamos. Y en lugar de abrir nuestro corazón y nuestros oídos a su voz, hacemos como esa señora, cerramos la puerta. Y quizá la bendición se puede marchar. Y quizá ese es el caso de alguno esta noche. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra y te ruego que si hay alguien sin Jesús, toque su corazón. Mientras oran, si usted está sin Cristo, si nunca antes lo recibió, yo me pregunto, ¿será que esta noche el Señor le trajo para eso? Para que usted abra su corazón con fe. En su providencia Él tomó una excusa para que usted viniera, que un amigo le trajo, que le invitaron, qué sé yo. Venga Jesús. Si alguien dice, sí, ese caso es el mío, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. Reciba a Cristo. Baja su mano de inmediato. Nadie le va a aplaudir ni le pasarán al frente. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien que permite que la providencia de Dios cubra su vida? ¿Habrá alguien? ¿Alguien que recibe a Jesús y levanta su mano y me deja hacer la oración con usted? ¿Alguien esta noche? Señor,
Si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, ruego le des una nueva oportunidad. Despídenos en paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, ¿cuándo? El viernes. Que la paz de Dios vaya con cada uno, si no sábado o domingo. Que la paz del Señor nos acompañe.